Well, I began our retreat with the story of Jesus in the boat during the storm. Comencé mi historia con la charla con la historia de Jesús en la tormenta. And Jesus, you remember, is sleeping on a cushion in the end of the boat. Jesús durmiendo en medio del bote en la tormenta. And the disciples become terrified by the storm and they wake him up. Los discípulos se asustan en la tormenta y lo despiertan. And they say to him, "Don't you care? Y le dicen a Jesús, ¿no te importa? Don't you care that we're all going to die?" ¿No te importa que todos vamos a morir? And he says to them, "Why are you afraid?" Y él les dice, ¿por qué tienen miedo? He asks them that question first, and then he calms the storm. Primero les formula la pregunta y luego calma la tormenta. The worst thing about fear is, of course, that it makes us feel isolated and alone. Lo peor que tiene el miedo es que nos hace sentir aislados y solos. Many forms of suffering also put us into a space where we feel, as Martha did, that we are overwhelmed by events. Y como Marta sentía en el Evangelio, muchas veces por el miedo nos sentimos sobrepasados por los acontecimientos. And that really nobody cares. Y que en realidad sentimos que a nadie le importa. Everybody has their own problems and nobody cares about me and my problems. Todos tienen problemas y nadie le importa de mí y mis problemas. And to see reality in that way is truly an experience of hell. Y ver la realidad de esa manera es verdaderamente una experiencia del infierno. And sadly, many people do live in that kind of hell. Y en realidad, lamentablemente, muchas personas viven en esta clase de infierno. In the story of Martha and Mary, we could say that Martha is experiencing at least some degree of this hell. Y sabemos que en la historia de Marta y María, Marta en un cierto punto está experimentando esta clase de infierno. And if we look at the source of suffering in that experience, it is really the egoism of it. Y si vemos la fuente del sufrimiento en esta experiencia, veremos que es el egoísmo, el ego. It's the perception that I am totally alone and disconnected. Es la experiencia de que estoy totalmente solo y desconectado. And that produces both sadness and anger and ultimately violence. Y esto produce tristeza, enojo y finalmente violencia. Psychological studies of Hitler suggest that he was really incapable of human relationship. Los estudios sociológicos sobre Hitler dicen que era incapaz de relacionarse. And the young secretary who worked with him was asked many years later if she thought he was an evil man. Y la secretaria que tuvo durante tantos años se le preguntó más tarde si pensaba que era un hombre maligno. And she said, "Well, I don't know quite what that means, but I would say he was a pure egoist." Yo no sé qué dijo ella lo que significa esto, pero yo sí lo que sí sé es que era un puro egoísta. Now, the problem with this perception that we are ultimately isolated and we are trapped in a prison of fear is that it is an illusion. La idea de que estamos aislados y que estamos llenos de miedo y en esa situación es en realidad el egoísmo. It is not that, es una ilusión. It is not that this is a situation which we should find some consolation for.
but it's a situation which we have to recognize as illusory. No es una situación en la que vamos a encontrar consuelo, sino que la encontramos la sentimos como ilusoria. If we just would you mind turning that down? ¿Podés apagar eso? La otra también. If we just try to find consolation in that state of suffering, Si solo tratamos de encontrar consuelo en ese estado de sufrimiento, then we seek distraction, we may well end up in addiction. y ahí encontramos la distracción y podemos caer en la adicción. So what we have to seek is an awakening. Entonces lo que tenemos que buscar es un despertar. We have to wake up and see the illusory nature of our fear. Tenemos que despertarnos y ver la calidad ilusoria de nuestro miedo. And that is the work of meditation. Y ese es el trabajo de la meditación. Meditation fulfills that instruction of Jesus we heard in the Gospel, the beginning of Advent, to wake up and stay awake. Y es lo que nos dice la meditación y nos dice el Evangelio, que en las lecturas evangélicas, que permanezcamos despiertos. And so this process of waking up to reality Y dispels the fear. Y este proceso de despertarse a la realidad desactiva el miedo. It's one of the first perceptible fruits of meditation, that it begins to reduce the level of fear in our lives. Y es una de las percepciones más rápidas en cuanto de la meditación, es que va bajando nuestra cuota de miedo. And as I said, as the level of fear reduces, our capacity for love increases. Y a medida entonces que nuestra percepción del miedo se reduce, se incrementa nuestra capacidad para amar. And the people we live with will be grateful that we meditate, Y la gente con la que vivimos va a estar agradecida porque meditamos, because we will be easier to live with. porque vamos a poder, será más fácil vivir con nosotros. So I'd like to just suggest a way of understanding the stages, or 3 stages that we pass through in this process of awakening. Me gustaría que veamos los 13 pasos que pasamos en este proceso que atravesamos y vimos en este proceso de despertar. And they're not just chronological stages, in a way they are stages of a cycle of growth that we pass through repeatedly. No son estadios cronológicos, sino que son estadios que se pueden ir y venir y repetir. We live this cycle every time we sit down to meditate. Vivimos este círculo cada vez que nos sentamos a meditar. We sit down with a good intention to pay attention. Nos sentamos con una buena intención para prestar atención. It is not an intention that is the center of our prayer when we meditate. It is not. It is not an intention No es una intención that is the center of our prayer when we meditate. que sea el centro de nuestra oración cuando meditamos. So we're not praying for good weather, No estamos rezando para que haya buen clima, or good health, o buena salud, or prosperity, o prosperidad, or fertility, o fertilidad, or long life, o una larga vida. all the things that everybody in the world prays for. Todas las cosas por las que uno reza en todo el mundo. God knows what we need before we ask. Dios sabe lo que necesitamos antes que le pidamos. But at the time of meditation, our intention is to pay attention. Sino que en el tiempo de la meditación nuestra intención es prestar atención. And that's the meaning of contemplation. Y ese es el significado de la contemplación. Of course, we have to have an intention to do it, otherwise we would never Por supuesto, spend the time to meditate. tenemos que tener la intención de hacerlo porque si no nunca podríamos pasar el tiempo meditando. But the center of our prayer is this experience or this work of attention. Pero el centro de nuestra meditación es este trabajo de la atención. And this is what changes us. Y esto es lo que nos cambia. Attention transforms us. La atención nos transforma. When our capacity for attention is damaged,
Cuando nuestra capacidad de atención se ve dañada, and it's severely damaged when we are in a hyper-egotistical state, y está severamente dañada cuando estamos en un estado profundamente egoísta, we just become so self-centered that we don't think of anybody else. Nos centramos tanto en nosotros mismos que no pensamos en nada más ni en nadie más. It's always easier to see this in other people, though, than it is in ourselves. Es mucho más fácil ver esto en otras personas que en nosotros mismos. But when we're in this hyper-egotistical state, Pero cuando estamos en este hiperestado egoísta, our capacity to pay attention to other people is severely damaged, nuestra capacidad para prestar atención a las demás personas se ve seriamente dañada and so our relationships y nuestras relaciones suffer and cry out in pain. y se sufren y lloran, digamos, se lastiman. And so we have to repair the damage that has been done to our capacity for attention. Entonces tenemos que reparar el daño que se ha hecho a nuestra capacidad para atender. This is the essential human healing work. Es el trabajo de sanación humano esencial. And just think of how important and wonderful this quality of attention is in your life. Y fíjense qué grande o qué importante es esta calidad de atención en sus vidas. When you are in need, when you are Cuando tienen necesidad in suffering, o cuando están sufriendo, the most valuable thing that anyone can give you is their attention. la cosa más valiosa que cualquiera puede darles es la propia atención. And it's not a solution to your problem. No es una solución al problema que ustedes puedan tener. I think doctors, I don't know if there are any doctors here, Hay algunos doctores aquí, algunos médicos. but doctors often feel when a patient comes to see them, Los médicos a menudo sienten cuando los pacientes van a verlos, and the doctors or the nurses' o las enfermeras, vocation and intuition is to care for people. la vocación y la intuición que tienen es cuidar a las personas. So they want to help, Quieren ayudar, but perhaps they only have 7 minutes on Pero- average with each patient. pero solo tienen 7 minutos con cada paciente. And many doctors have said to me, much of the time there's nothing they can do. Y muchos doctores me dicen que la mayoría de las veces no hay mucho para hacer And they don't have the time to give more attention. y no tienen el tiempo para dar más atención. So they write a prescription. Entonces escriben una receta And they know that this prescription is a complete waste of time. y saben que esta receta es una completa pérdida de tiempo. And 50% of prescriptions are useless because the patients don't take the medication anyway. Y el 50% de las recetas tampoco son útiles porque las pacientes no las toman. This is the reality of our pharmaceutical industry. Esta es la realidad de nuestra industria farmacéutica. But at least it's something the doctor feels, it's something I can do to make the person feel better. Pero lo que siente el médico es, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que esta persona se sienta mejor? I have a piece of paper with a solution. Tengo un papel con soluciones, But the patient is back next week. pero el paciente vuelve la semana siguiente. Now, what we need most deeply from each other is not superficial solutions to our problems, Lo que necesitamos los unos de los otros no son soluciones superficiales a los problemas, but that quality of sincere personal attention sino esa cualidad de la atención pura y sincera, that makes us feel better even if we are not actually cured. que nos hace sentir mejores aunque no estemos actualmente en realidad curados. We know that when we receive this attention from someone, we feel better. Sabemos que cuando recibimos la atención de alguien nos sentimos mejor. And we know that this is the greatest gift that we can give to someone. Y también sabemos que es el don más grande que le podemos dar a los demás. And that suggests to us really that the quality of attention is our quality of love. Y déjenme sugerir que nuestra calidad de atención es nuestra calidad de amor. You could almost say that attention is the medium by which love
is transmitted. Podemos decir que la atención es el medio por el cual se puede transmitir el amor. And so anything that damages this human capacity for attention is something that we should seriously correct. Cualquier cosa que dañe nuestra capacidad de atención es algo que deberíamos poder corregir. And in most of our social institutions today, Y en la mayoría de las instituciones sociales de hoy en día, we see a serious dehumanizing of these systems at work. vemos una fuerte deshumanización de los sistemas que funcionan. The relationship between doctor and patient, La relación entre médico y paciente, relationship between teacher and student, la relación entre el maestro y el alumno, between lawyer and client, entre el abogado y el cliente, and the dehumanizing of these relationships y la deshumanización de estas relaciones undermines the very purpose of these institutions. socava el verdadero propósito de estas instituciones. What's the point in having a school or a university where you don't have a real relationship between the student and the teacher? ¿Qué sentido tiene tener una buena universidad o un colegio donde no existe una verdadera relación entre los profesores y los alumnos? What's the point in replacing the human element of the relationship between doctor and patient with technology? ¿Qué sentido tiene reemplazar la relación entre médico y paciente con tecnología? So we see many of our social institutions in crisis. Entonces vemos que muchas de nuestras instituciones sociales están en crisis. And many of these institutions now are spending a lot of time and a lot of money looking for a solution to this problem. Y muchas de nuestras instituciones están perdiendo, no encuentran soluciones para estos problemas. And that's the reason, I suppose, why in our community we have developed an outreach program called Meditatio. Y es por eso que en nuestra comunidad hemos desarrollado un programa de extensión que se llama Meditatio, which brings the fruits of meditation to the secular world. que lleva los frutos de la meditación al mundo secular. And if we have this gift, this precious, simple, and no-cost gift to share, Si tenemos este don que no tiene ningún costo para compartir, should we not share it if people want to receive it? ¿por qué no lo ejercemos si la gente lo quiere compartir? So we have the outreach in education, Tenemos un programa de extensión en educación, in medicine, en medicina, in business, en negocios and in our work with the marginalized and the disadvantaged, the poor. y nuestro trabajo con los pobres y los marginales. And I think here we can see something that reveals the dynamic of the gospel. Y acá podemos ver, me parece, lo que tiene que ver con la dinámica del Evangelio. We see this expressed in the spirit of joy that this Pope has reawakened in Christianity. Y esto se expresa en el espíritu de gozo que este nuevo Papa ha reavivado en el espíritu cristiano. Which is that contemplation and action are the two sides of the same coin. Y que dice que la contemplación y la acción son las dos caras de la misma moneda. Of course, there are different personality types. Por supuesto que hay diferentes tipos de personalidad. And of course, there are different lifestyles. Y por eso también hay diferentes estilos de vida. But every one of us needs to integrate Martha and Mary. Pero cada uno de nosotros necesita integrar a Marta y María. And each of us has to find a way to do it. Y debemos encontrar una forma para hacerlo. I feel, and we feel, Siento that the simplest way to do that is the discipline of meditation. la forma de hacer esto, creo yo, es la meditación, la disciplina de la meditación. To take a
short period of time every morning and every evening, tomar un periodo corto de tiempo cada mañana y cada tarde, to be still, to be silent, to be simple, quedarnos en quietud, en silencio, simples, and to pay attention. y prestar atención. And the fruits of that Los begin to manifest in our lives and in our relationships. Los frutos de esto se comienzan a manifestar en nuestra vida y en nuestras relaciones. Now, when we first begin this process, we Cuando- may have a lot of optimism, a lot of expectations, Cuando comenzamos este proceso podemos ser muy optimistas y tener muchas expectativas. we may be expecting something to happen Podemos in the es- meditation. Podemos esperar que algo ocurra dentro de la meditación. We may be expecting God to send us a text message every time we meditate, Pensar que Dios nos mande un mensaje de texto cada vez que meditamos, like our daily wisdom email. como el email de la sabiduría de todos los días. How many of you get our daily wisdom? ¿Cuántos reciben la sabiduría todos los días? Okay. It's an email we send out every day. Leo sends it out. It's a photo of mine and a little quotation from John May. Es una cosa que Leo manda todos los días con una foto mía y una pequeña frase para todos los días. But God can communicate in many ways, but not primarily through email. Dios se puede comunicar de muchas maneras, pero no primariamente desde el email. In meditation, En la meditación we learn what the experience of God really means. lo que significa en la meditación aprendemos lo que significa verdaderamente Dios. And in one sense, it is not what we expect. Y en un sentido, no es lo que nosotros esperamos. It is never what we expect. Nunca es lo que esperamos. It always takes us by surprise. Siempre nos toma de sorpresa. It is always spontaneous. Siempre es espontáneo. It is always present. Siempre está presente. So our expectations of what the experience will be like Y nuestras expectativas de cómo será la experiencia will be disappointed. serán desestimadas. And that's the best thing that could happen to us. Y esto es lo mejor que nos puede pasar. Because when our expectations are disappointed, Porque cuando nuestras expectativas son desestimadas, we can actually become open to what God is, or how God is going to es cuando verdaderamente is going to show Himself to us. es cuando Okay. es cuando verdaderamente podemos abrirnos a lo que Dios es, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos brinda. And that is what we call poverty of spirit. Y eso es lo que llamamos pobreza de espíritu. It's just the ability to be open without expectations. Es la habilidad de estar abiertos sin expectativas. And that's knocking on the door, Y eso es golpear la puerta. and we know that the door will open. Sabemos que la puerta se abrirá. It's promised us, it's inevitable. Es inevitable, es una promesa. As Meister Eckhart says, God cannot stop Himself from coming in to an open heart. Dios no puede evitar abrirse a un corazón abierto. But that is we have to learn that. Tenemos que aprender eso. And we have to be reminded, quite often probably, of what we are doing in the meditation times. Se nos debe recordar bastante habitualmente qué es lo que está ocurriendo cuando meditamos. And this is something we can learn. Y esto es algo que podemos aprender. In fact, it's something we have to learn. En realidad, algo que tenemos que aprender. And this is why the practice itself is so important. Y es por eso que la práctica en sí misma es tan importante. And it's so important that we don't come to meditation as consumers, Y es por eso que no venimos a la meditación como consumidores, where we think of the 20 minutes or the half hour that we spend in meditation as the price we're paying for a good, for services that God should provide. y no pensamos que los 20 minutos que tenemos que gastar en la meditación es un proceso para lo que Dios nos tiene que dar.
And then we get angry with God, or we get angry with the Christian mystical tradition. Y nos enojamos entonces con Dios o con la tradición mística Because we don't get the service we've paid for. porque no tenemos el servicio por el que hemos pagado. So, we really do need to learn a quite different way of relating, or a different way of behaving than the one that we are used to in the marketplace. Tenemos que aprender una nueva forma de comportamiento, una nueva forma de interpretar las cosas diferente a la que se nos vende en el mercado. And the way that we have been trained to be through our social institutions. Y la forma en que hemos sido entrenados para ser por las instituciones sociales, cómo nos han enseñado las instituciones sociales. And it's because of that of that learning Y es por ese aprendizaje that meditation has an effect not only upon us as individuals but upon our society. y es por eso que la meditación tiene un efecto, no solamente nosotros como individuos, sino a nivel social. Okay, so we start to meditate with a lot of optimism and a lot of expectations. Entonces está bien, comenzamos a meditar con optimismo y un montón de expectativas. Inevitably, we will then go through a second stage Seremos llevados a un segundo estadio when our expectations are disappointed, en que nuestras expectativas son desestimadas. and we experience this as a disappointment and as a discouragement. Y experimentamos esto como un descorazonamiento y una desestima de lo que esperábamos. Later, as your level of wisdom increases, A medida que vuestro nivel de sabiduría se incrementa, you will experience the disappointment of your expectations as something positive. experimentarán el haber sido desestimados de sus expectativas que no se han cumplido como algo positivo. But probably at the beginning we don't experience it like that. Al principio no lo experimentamos así. So this stage, Este the estadio, second stage, este segundo estadio, is what the Desert Fathers called achedia. es lo que los padres del desierto llaman asedia. It's a feeling of discouragement. Es un sentimiento de descorazonamiento. It's perhaps it corresponds to that stage in a romantic relationship Corresponde a ese estadio en la relación romántica where you realize that this person is not going to answer every need you have on every occasion. Cuando descubrimos que la persona a la que amamos no va a responder a todas nuestras expectativas en todo momento. And the relationship has to take a deeper level if it is to survive. Y la relación tiene que tomar un nivel más profundo si pretende sobrevivir. And there has to be a deeper commitment to love Tiene if que it is haber, to continue. tiene que haber un compromiso más profundo con el amor si pretende que esta relación se continúe. Now, so this achedia is something we all pass through in any kind of commitment we make. Y esta asedia es algo por lo que siempre atravesamos en cualquier compromiso que tomamos. Sadness, Tristeza, discouragement, desaliento, irritability, irritabilidad, even anger. aún enojo. There are different degrees of the darkness. Hay distintos grados de la oscuridad. And this is where we need support. Y es ahí donde necesitamos apoyo. It will be a very rare person who goes through this without the love and support and encouragement of others. Es muy raro que haya una persona que atraviese estas etapas sin el apoyo y la ayuda de otros. And I don't think we are meant to go through it alone, Y creo que no estamos programados para atravesar esto solos, because going through it with others, with the encouragement of others, porque atravesar estas situaciones con el apoyo de otros teaches us some very profound wisdom. nos enseña una sabiduría muy profunda. It teaches us about the body of Christ.
Nos enseña sobre el cuerpo de Cristo. It teaches us what the church really means. Nos enseña lo que verdaderamente es la iglesia. And it teaches us the supreme value in life of spiritual friendship. Y nos enseña el valor más elevado, que es la amistad espiritual, Which in previous eras was regarded as the highest form of friendship. que en otras épocas era tenida como la amistad más elevada. So the Desert Fathers said that if we go through this phase of achedia, Los padres del desierto dicen que si atravesamos este periodo de asedia, we break through into apatheia. caemos en la apateia. And apatheia Apateia is they called the health of the soul. la llamamos la salud del alma, This is where everything is working well, en donde todo funciona bien, where your mind and heart are in harmony, en donde la mente y el corazón están en armonía, you are functioning at your peak, estamos funcionando al máximo and you can give. y podemos dar, You can give attention podemos prestar atención, because you know at a deep level that you are receiving the attention of God, porque sabemos en un nivel profundo que estamos recibiendo la ayuda de Dios, that we are held in the mind of Christ. que estamos sostenidos en la mente de Cristo. And then the fathers, the Desert Fathers said Los padres del desierto dicen entonces, that the child of apatheia is agape. el hijo de apatea es ágape. Agape is the Christian word for love. Apateia, apateia. Agape is Ah. the Christian word for love, Ágape es el nombre cristiano para amor, which expresses the love that has no boundaries and no favorites. el amor que expresa el amor que no tiene límites. Could you think of the person or persons that you love most in the world? Piensen en la persona que aman más en el mundo. And then imagine that you could love everybody in this room with the same quality of love. Y luego imaginen que podrían amar a todas las personas en esta habitación con la misma calidad de amor. We would say that's impossible. Es imposible, podemos decir, But that's what agape is. pero es lo que es el ágape. And that's actually the goal of life. Y es la meta de la vida, To love as God loves. amar como Dios ama, Without boundaries, without distinction. sin distinción ni límites. So the child of apatheia El hijo de apateia is is boundless love. es este amor sin límites. So think of those stages of the cycle of growth. Entonces, fíjense en estos estadios del círculo del crecimiento. Achedia, the feeling of discouragement. Asedia, sentimiento de desestimación y desánimo. Then you get through that, Atravesamos eso, and you break into apatheia, harmony, and llegamos a health. apateia, armonía y salud, And then you break through into another degree of agape. y luego llegamos a otro grado, ágape. Now that's the cycle that we go through our daily meditation. Y este es el círculo que atravesamos en la meditación diaria. And that's really the cycle that frees us from the prison of fear. Y este es el círculo que nos libera del círculo de la prisión del miedo. St. Paul says, "You did not receive a spirit of slavery San Pablo dice, no recibieron un espíritu de esclavitud to fall back into fear, para caer en el miedo, but you received the spirit of adoption sino que recibieron el espíritu de adopción as children, como hijos who can cry, Abba, Father." que pueden gritar, Abba, Padre. So, we receive a spirit, a capacity Recibimos una capacidad, un espíritu that frees us from fear que nos libra del miedo and gives us the capacity to experience God as Jesus experiences Him. y nos da la capacidad de experimentar a Dios como Cristo, como Jesús lo experimenta.
The image here is of adoption, La imagen aquí es la de adopción. and it's both a challenging and a beautiful image. Es una imagen desafiante y maravillosa. The idea is that we are actually incorporated La idea es que estamos actualmente incorporados into the body of Christ en el cuerpo de Cristo as His natural brothers and sisters, como sus hermanos y hermanas naturales, without distinction, sin distinción. and therefore we enjoy the life of the family of the Trinity Y por eso gozamos de la vida de la familia de la Trinidad, as if we were actually a divine person. como si fuéramos en realidad una persona divina. It's quite a remarkable statement, Es una frase muy destacable certainly for a Jew of his time to make, y sobre todo para que un judío dijera esto en su tiempo. and I think very few Christians give a lot of time to thinking about it. Y creo que muy pocos cristianos le dan el tiempo necesario para pensar en esto. As we approach Christmas, we have the opportunity to think about this, Y ahora que nos acercamos a la Navidad tenemos la oportunidad de ver esto. and it's why the fathers of the church said over and over again in the early centuries, Y es por eso que los padres de la Iglesia dicen una y otra vez a través de los siglos, God became human Dios se hizo humano so that human beings might become God. de manera que los seres humanos puedan convertirse en Dios. Good. So let's take a little time now for some discussion, if you have anything you'd like to share, or if you have any questions you'd like to raise. Okay. Oh, you have questions. Yes, Okay. of course. How can we deal with anguish and pain that produces when we can't live that things that we want, and then if God knows perfectly our needs, why what we wish or from wholeheartedly doesn't come to us? Okay. Bien, si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué lo que deseamos de todo corazón no llega? ¿Y cómo hacer para lograr calmar esa angustia y ese dolor que produce no poder vivir como queremos si estamos creyendo que lo estamos pidiendo de corazón? Esto engloba muchas preguntas, ¿no? Well, the first, I think we all probably remember how frustrating it was as children when we wanted something Todos recordamos que cuando éramos niños y queríamos algo and our parents said we couldn't have it, y nuestros padres nos decían que no podíamos tenerlo, either because it was too expensive es porque era demasiado caro or because it wasn't good for us o porque no era bueno para nosotros or for some other reason that we didn't understand. o por alguna otra razón que no comprendíamos. And we probably felt if it was something we desperately wanted. Y era algo que nosotros queríamos desesperadamente. You know, a child becomes fixated upon some new toy or Los chicos something he wants, quedan fijados en un juguete, en algo que quieren con desesperación. and is completely convinced that the whole of life depends upon getting it. Y para nosotros en esos momentos toda nuestra vida depende de conseguir eso que ansiamos. And it is great anguish when that desire is refused. Y crea mucha angustia cuando ese deseo es negado. But we also recognize that we have to say no to children sometimes. Y también reconocemos que muchas veces tenemos que decirle que no a los chicos, If only because they have to learn that life doesn't always give you what you want. porque seguramente tienen que aprender que la vida no siempre te da lo que pedimos. So, in raising children, in developing maturity, Al crear chicos, para desarrollar su madurez, we accept the fact that we have to learn what desire means and how it operates, tenemos que decidir cuál es el deseo que opera ahí
and not to be totally seduced by our desires. Y no quedar fijados y seducidos en nuestros deseos. Now, I think this is what happens in deep prayer. Esto es lo que ocurre en la oración profunda. We actually purify the nature of desire. Naturalmente purificamos la naturaleza del deseo. So if you think of meditation, for example, Si pensamos en la meditación as a way of getting what you want, como una forma de conseguir lo que queremos, you'll be in for a surprise. you will be, In for a surprise. You will be surprised. se sorprenderían. What you will learn Lo que aprenderán is that you can accept that you don't get what you want at times, que no pueden aceptar que no tienen lo que quieren por momentos, or that you lose something that you want, o que pierden algo que quieren, and yet you are not destroyed by this disappointment of desire. pero por la meditación se dan cuenta que no quedan destrozados And you may- por no obtener esto. And you can actually be liberated by it. Y es más, pueden sentirse liberados por eso. So meditation is teaching us a hard but necessary lesson Nos enseña la meditación una lección dura pero necesaria, that we have to simplify and purify our desire. que tenemos que simplificar y purificar nuestros deseos. And we have to practice a word that is often misunderstood, but detachment. Y tenemos que practicar una palabra que es a menudo mal interpretada, que es el desprendimiento. But what we learn through detachment and through the simplification or the purification of desire Lo que aprendemos por la simplificación o la purificación del deseo is a joy es un gozo and a peace y paz and an experience of love y una experiencia de amor that is beyond desire. que está más allá del deseo. We cannot desire it, strictly speaking, No podemos desearlo, hablando estrictamente, because we cannot imagine it. porque no podemos imaginarlo. As St. Paul says, it is something that it has not entered into the mind of man to imagine. El hombre no puede imaginarlo porque no está para que pueda imaginarlo con su mente. This is why in meditation we let go of our images Por eso en la meditación dejamos ir las imágenes and our thoughts. y pensamientos. It is this that purifies our desire, Esto es lo que purifica nuestros deseos. simplifies our desire, Los simplifica, teaches us nos enseña wisdom sabiduría and reality, y realidad. but also teaches us that the kingdom of God is within us. Y también nos enseña que el reino de Dios está en nuestro interior. Okay. So, Dame Julian, Mother Julian of Norwich, a great English medieval mystic, Una mística medieval inglesa, Juliana de Norwich, says that God is the ground of our beseeching. God is the ground of whatever we pray for. Dios, dice, es el fundamento, es la base por todo lo que rezamos. And she says God always gives us what we want. Dios siempre nos da lo que queremos, But in the process of prayer, pero en el proceso de la oración we let go of our own desires dejamos ir nuestros propios deseos and we learn, putting it this way, we learn to want what God wants. y aprendemos a querer lo que Dios quiere. And when we get to the point where we want what God wants, Y cuando llegamos al punto en que queremos lo que Dios quiere, God gives us what we want. Dios nos da lo que queríamos. Okay? Yeah. Well, what is sin?
what is sin? And then there is a question connected to sin. Why do we talk about sin to small children? Right. What can we say to a child that is frightened by the punishments of hell and that this he studies in class in religion? What to do with so many doubts and guilt generated in these schools? But the bottom line is what is sin. You have to read it. You have to read the Okay. question. Una de las preguntas también en conjunto es ¿qué es el pecado? Y a partir de ahí alguien pregunta sobre el pecado y el Dios primitivo que siguen enseñando en los colegios católicos los maestros de catequesis. ¿Qué decirle a un niño que vive atemorizado por los castigos del infierno que estudia en su clase de religión? ¿Qué hacer con tantas dudas, tantas culpas generadas en los colegios? Well, the best description of sin is in the letter to the Romans by St. Paul. La mejor descripción del pecado es en la carta de San Pablo a los romanos. And he describes sin as the state of division within ourselves. Y explica el pecado como el estado de división en nuestro interior. And rather than thinking of sin as the breaking of a particular rule, En vez de pensar en el pecado en cuanto a romper una regla en particular, he describes sin as a state of mind, really. describe el pecado como un estado de la mente en realidad. We have legalized the idea of sin, Hemos legalizado la idea de pecado, which is exactly what we should not have done, que es exactamente lo que no tendríamos que haber hecho, because Jesus delegalized it. porque Él lo deslegaliza. But it's much easier to think about it in legalistic terms. Pero es más fácil pensar en Él en términos legales. And of course, it's much easier to control people in large numbers through the legalization of sin. Y es mucho más fácil controlar grandes números de personas por medio de la legalización del pecado. Because it puts everybody into the position of being a criminal or sinful. Porque pone a la gente en posición de ser un criminal o un pecador. And if we are all sinful, then we will all feel guilty. Entonces nos sentiremos todos culpables And then it is easy to control people through guilt. y es mucho más fácil controlar a las personas a través de la culpa. Now, I don't think this was a sort of conspiracy theory. This was? This was not a kind of conspiracy theory Esta no fue una conspiración, una teoría conspirativa like the Da Vinci Code, como el Código Da Vinci, but it happened. pero sucedía. And it happened because it is, strangely enough, it seems easy for it to happen. Porque es fácil que hubiera ocurrido. Life seems simpler that way. La vida es mucho más simple de esta manera. But it's unfortunately not what the gospel teaches us. Pero no es lo que nos enseña el Evangelio. St. Paul says, San Pablo dice, what I want to do, I do not do. lo que quiero hacer no hago, What I do not want to do, that is what I do. y lo que no quiero hacer hago. What sadness there is in that. ¿Cuánta tristeza hay en esto? Any alcoholic understands that. Y los alcohólicos entienden esto. And we all understand it in different ways. Y todos lo entendemos de diferentes maneras. That there is a distance between what we want to do, what we want to be like, and what we are because we're controlled by our ego or our desires. Y siempre hay una distancia entre lo que queremos ser, entre lo que quisiéramos ser y entre lo que somos, porque el ego controla esta cuestión. But what St. Paul realized, Lo que se da cuenta San Pablo, as he applied the teaching of Jesus properly, si aplicamos las enseñanzas de Jesús adecuadamente, was that the way to deal with this human condition of sin que la forma de manejar esta condición humana de pecado is not punishment or the fear of punishment. no es el castigo ni el miedo al castigo. According to the Gospel or to St. John, even the fear of punishment shows that you are not perfect in love. Dice San Juan, aún el miedo al pecado muestra que no, that you are not, You are not perfect in love. que no eres perfecto en el amor. So the way to deal with this painful condition La forma de manejar esta dolorosa condición is not a legalistic approach, no es un acercamiento legal, but a therapeutic approach. sino un acercamiento terapéutico. It's healing. Es sanación.
sanar. Sin is a dysfunction. Es una disfunción el pecado. It's something that can be corrected and Es algo que healed. puede ser corregido y sanado. And this division within ourselves is the primary fault, the primary sin. Y esta división en nuestro interior es la caída, es el pecado original. This is why the first images by which the Christians described Jesus was as a physician, a doctor. Y es por eso que las descripciones por las cuales los primeros discípulos describían a Jesús era la de médico, doctor. They called him the divine physician, Lo llamaban el médico divino or the healer of the sick soul. o el sanador The healer of the sick soul, the soul that is sick. de los enfermos. And the sick soul, animum. No lo escucho. De las almas enfermas. So, it was only later that the image of Jesus as a judge began to develop. Después la imagen de Jesús como juez comenzó a desarrollarse más tarde. Although Jesus himself said, I did not come to judge the world, Yo no he venido a juzgar al mundo, dice Jesús, but to save it. sino a salvarlo. And saving is another word for healing. Y salvar es otra palabra para sanar. I have not come for the healthy, but the sick, he No he says. venido a los sanos, sino a los enfermos. So I think we need to correct that, constantly to recorrect that image. Así que tenemos que corregir esta imagen. I was once giving a talk in a very beautiful little city in England, Estaba dando una charla en una pequeña ciudad muy linda de Inglaterra, in the shadow of a great medieval cathedral, a la sombra de una catedral medieval, and I was talking about something like this, y estaba hablando sobre estas cosas. and there was a very nice elderly woman in the group, Y había una señora mayor muy agradable, and she said, Father, I don't quite understand why you say that God will not punish us. no puedo entender, me dijo, porque usted dice que Dios no nos va a castigar. So I tried to explain it again, Le expliqué de vuelta, and this sweet old lady came y, back. y esta señora tan dulce volvió. But, Father, I think when we do something wrong, we should be punished. Yo creo que cuando hacemos algo mal tenemos que ser castigados. So this dialogue went on for some time, Y este diálogo tuvo una continuación, and whatever I said, she would not let go of this idea y cualquier cosa que le dijera no abandonaba esa idea, that God should punish us, que Dios debería and castigarnos. that there will be some people who go to hell for all eternity. Y que habría personas que se irían al infierno por toda la eternidad. I mean, it's not nice, No es lindo, but it happens. pero ocurre. And then, I don't know if I was correct, but I thought I understood why this nice, sweet lady was fixed in this Y después rather cruel vision of the universe. Después pude comprender tal vez por qué esta mujer estaba tan fijada con esta visión tan cruel del universo. She was a very respectable person, Era una persona muy respetable and I'm sure she had probably never done anything that was not respectable. y seguramente nunca haya hecho nada que no fuera respetable. And perhaps she wanted to on many occasions. Y tal vez hubiera querido hacer algo incorrecto en algunos momentos. And she had seen some of her friends doing things that were not respectable. Y había visto a sus amigas que hacían cosas que no eran respetables. But she had always done the right thing. Pero siempre ella había hecho lo correcto. So now, in old age, Ahora, a su vejez, she was beginning to evaluate things. estaba comenzando a evaluar las cosas. I once met an old man, he said, I've always been faithful to my wife. Y me encontré con un hombre que me dijo, siempre he sido fiel a mi esposa. But I had many opportunities. Tuve muchas oportunidades. And he said, there were other women that I really loved. Y hay otras mujeres que verdaderamente he querido. And he wasn't talking about being promiscuous. No estaba, he was talking, not talking about no estaba being bien hablando de ser promiscuo. And then he said, but I was always very faithful. Pero siempre he sido muy fiel.
sometimes I wonder if I should have been. A veces me pregunto si debería haber sido tan fiel. So, later in life, you probably begin to evaluate. Más tarde en la vida uno empieza a evaluar. So maybe she was evaluating, Tal vez estaba ella evaluando and she was looking at some of the opportunities she may have refused, y podría estar pensando en las oportunidades a las que se ha negado. and she thought that she deserved a reward for this. Y ella creía que merecía una recompensa por esto. And those who didn't do what she had done deserve punishment. Y aquellos que no habían hecho lo que ella había hecho, castigo. I don't know, but that's my Okay. suspicion. So, this is important though because it answers the other question about how we present the idea of sin to children. Y esto es importante porque responde cómo nosotros transmitimos la idea de pecado a los niños. If we see sin in terms of reward and punishment, Si vemos el pecado como en términos de premio-castigo, we see sin simply as the breaking of a rule, y vemos el pecado como el rompimiento de una regla, then we are trapped in a very fear-producing state of mind. atraemos un estado mental de mucho miedo, And if we transmit that to children, we are not doing them a service. y si les transmitimos esto a los niños, no les estamos haciendo un buen servicio. It may even be a form of abuse. Puede hasta ser una forma de abuso. I don't think that a young child should be given this adult idea of sin. Creo que a los niños no se les debería dar esta idea adulta del pecado, Even in its very simplified form. ni aún en forma simplificada, Well, I think the simplified form is even worse. porque la forma simplificada es peor. And for sensitive children, it can certainly produce a kind of a trauma. Y a los chicos muy sensibles hasta les puede generar un trauma. For less sensitive children, or those who don't pay attention in religion class, it probably may not be so important. Pero no, a los que no prestan atención a la clase de religión no es tan importante, pero los chicos muy sensibles se pueden ver muy afectados. But it does tend to infantilize us. Porque sí, pero lo que sí hace es, tiende a infantilizarnos. And I think many adult Christians remain very childish in their understanding of sin and punishment. Y creo que hasta muchos adultos quedan con mentes infantiles en cuanto a la concepción de pecado y castigo. So, personally, at a certain age, we do become aware that we have divisions within ourselves. A cierta edad nos damos cuenta que sí tenemos divisiones en el interior, We realize we have problems. tenemos problemas, We realize that we have a tendency to addiction. sabemos y nos damos cuenta que tenemos una tendencia a la adicción. A young 16-year-old girl Una chica de 16 años who was on a retreat I was giving que estaba en un retiro que yo daba, told me that she was spending 6 hours a day on Facebook. me dijo que pasaba 6 horas por día en Facebook. And she said, I think that's an addiction. Creo que es una adicción, me I dijo. said, yes, I was thinking it Le is. dije sí. And she said she was up until 2 or 3 o'clock in the morning. Se levantaba, se quedaba despierta hasta las 3, 4 de la mañana. So I think that she was aware of sin. Ella estaba consciente del pecado. That's sin. Pecado. And so she said, do you think meditation will help me? ¿Crees que la meditación me va a ayudar? I said, yes, I do. Sí, claro. So I met her teacher a few weeks ago, and Me encontré con su maestra hace unos días. the teacher said that this girl came running across the playground at school, Esta chica llegó al colegio, al patio de juegos. and she said, I've been meditating, Estuve meditando, dijo. and I'm only doing 2 hours a day on Facebook. Y ahora solo estoy 2 horas en Facebook. So I think at a certain age we do need to be educated in the correct idea of sin. Creo que debemos a cierta edad ser educados en la correcta idea de lo que es el pecado. But at a very young age, I think it's not a concept that children
You know children, some of you anyway, know children better than I do. Ustedes conocen a los chicos mejor que yo, But it's not, it seems to me, a concept that is right for a very young child. no creo que sea un concepto correcto para un chico It's joven. injecting an adult oversimplification into the mind of a child. Es meter una sobresimplificación del adulto en la mente de un chico. But you can teach children to meditate. Pero sí pueden enseñarle a los chicos a meditar. And I think this has this gives them an experience of grace, Y esto les da una experiencia de la gracia, an experience of God, even before their concept of God is fully formed. una idea de Dios, una experiencia de Dios antes de que el concepto de Dios sea especificado. And they experience meditation as pure happiness, as pure gift. Y experimentan a la meditación como pura felicidad y puro don. And so this is their experience of God. Esta es su experiencia de Dios. If we teach them their ideas about God that relate to that experience, Si les enseñamos sobre Dios relacionado con esa experiencia de meditación, then you have a real Christian, tendremos un verdadero a cristiano, mature person. una persona madura. And just finally, The Cloud of Unknowing, this little book on Christian meditation from the 14th century. La nube de no saber, este anónimo del siglo XIV, Has a wonderful phrase. hay una frase maravillosa: It says, "This work of meditation el trabajo de la meditación dries up the root of sin within us." seca la raíz del pecado en nosotros.